bendiga. Queremos comenzar en este discipulado del carácter que Dios ha puesto la carga en nuestro corazón. Se trata que el Señor ha dispuesto un tiempo para que su pueblo nos parezcamos a Jesús y lo representemos en este mundo. Y entonces pues ha puesto en nosotros el deseo de discipular. Aquí hoy vamos a tener un tiempo para coordinarnos y establecer un poco el vínculo. El discipulado está distribuido en 3 meses. Es para formar nuestro carácter y también para adecuar a los que estamos entrenando a otros, enseñando a otros también, y Dios que nos guíe y nos use en formar su carácter. Entonces, hay hermanos que ya ayer nos presentamos, nos saludamos, de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, de México, de Estados Unidos, de Honduras, y queríamos pues saludarlos a todos en el nombre de Jesús y saber que estamos orando y agradecer mucho la oración que se está haciendo. Bueno, el contenido del discipulado. El discipulado, pues bueno, primero estaríamos viendo los fundamentos para saber de qué se va a tratar, qué cosa es carácter, qué cosa es temperamento, qué cosa es emoción, qué cosa es sentimiento, un poco esclarecernos en el uso de estos términos y conceptos que no para todos es claro. Entonces, luego vamos a ver detenidamente, amados, el carácter de Cristo. Queremos hacer un repaso de las vivencias que tuvo Jesús al andar en su ministerio. Queremos verlo con un zoom in, una ampliación. Queremos ver a Cristo detenidamente porque vivió en ambientes muy convulsos. Y creo que si Él estuviera hoy aquí nos llevaría al plano de vivir con nosotros, y entonces a veces leemos la Biblia y nos falta contexto, y es tan importante ver dónde se movió nuestro amado Maestro, qué contexto tuvo para poderlo imitar. El trato de Dios con nosotros es formar en nosotros el carácter de Él, pero si somos desapercibidos quizás en algunos puntos y aspectos de lo que Él vivió, entendiendo que estaba entre personas que no entendían su rol mesiánico, entendiendo que estaban en una cultura, en un ambiente policultural, de distintas regiones que convergían allí, y también entendiendo que él en su naturaleza divina como rol de hijo de Dios, hijo del hombre, tenía que pues cumplir cabalmente su misión. Pero todo lo que se desarrollaba en el entorno geográfico y políticamente nos puede dar una idea de la situación en que estaba. O sea, cuando hablemos de carácter, vas a entender los retos que Dios te está haciendo y los homologarás con la vivencia que tuvo Jesús, y por eso es necesario observar bien en detenimiento el carácter de Cristo. Después vamos a ver también el carácter de los apóstoles, cómo ellos pudieron vivir, cómo ejercieron aquel llamado al apostolado que le hizo Dios, cuál fue su cultura, su discrepancia, el entendimiento de qué cosa es que ya había venido el Mesías y en el rol del Mesías Señor, qué implicación tuvo aquello para su vida personal. Tenemos que ver cuál fue el problema en su carácter para enfrentar una logística de tantas personas, de pronto preguntándole quién era el Cristo y cómo es que ya había venido el Cristo, qué pasa, dónde alojarlo, cómo darle comida. Tenemos que ver el proceso de la emigración, el carácter, cómo emigrar, cómo llevarnos bien. No hay Biblia, no hay un líder entre nosotros. ¿Cómo podemos llevar a cabo la comisión que nos dio Cristo? Tan importante es ver en detenimiento el carácter también de los apóstoles para poder andar también en este mismo llamado que le hizo Jesús a ellos. También luego vamos a ver algo hermoso de la historia del cristianismo, hombres que dieron su vida y nos legaron este camino, nos trajeron hasta aquí la palabra, la gracia, el mensaje, y podemos sacar muchas lecciones de ellos. Misioneros, hermanos que vivieron en periodos muy convulsos de guerra. Vamos a mirar la familia de las Tembún, vamos a mirar parte de ahí de la historia de la Edad Media, vamos a ver muchos que un poco más acá, Juan Wesley, los que estuvieron en alguna colonización, periodos difíciles de guerra, periodos difíciles de hambre, de muertes, algunos que fueron llamados a zonas intrincadas. ¿Qué carácter tenían ellos? ¿Qué podemos traernos de ellos? ¿Qué llamado nos puede hacer Dios al vernos
a la luz de lo que hicieron ellos. Necesitamos revisar eso porque hoy hay una parte de nosotros que se niega, quizás por la civilización, quizás por la comodidad, pero se niega a pasar trabajo. Y este discipulado te hará entender que la formación del carácter va precisamente por el camino angosto. Hoy el mundo no quiere andar por el camino angosto y algunos de los que son llamados a este camino quizás no entienden que Dios te ha llamado a participar de su gloria, pero previamente has de andar como él anduvo y en situaciones similares. Entonces, yo hago un alto, estuve mirando, o sea, compartiendo con hermanos que nos han podido supervisar, revisar, como es el hermano Luis Peralta o Rolando, y hago una invitación a que se mire, por ejemplo, una charla que hay del hermano Luis Peralta sobre llevando la tienda más cerca de Sodoma y entendiendo el riesgo que hay en nuestras vidas con esta civilización, con la comodidad de nuestra cultura, de acercarnos tanto a Sodoma que ya luego nuestro carácter no tiene conformación como el de Cristo. Entonces, mirando la vida de estos hombres, mirando cómo ellos acomodaron sus vidas para poder cumplir con el llamado y llevar a otros. Queremos ver a Müller, queremos ver a Hudson Taylor, parte de sus vidas, realmente no da para mucho, pero entender cómo pudieron ellos cumplir con ese llamado cuando Dios los puso en situaciones muy, muy difíciles. Wilberforce, David Brainerd, otros que enrolaron vida, juventud, familia, matrimonio y estuvieron sirviendo a Dios de manera muy singular. Entonces, luego también vamos a ver en este discipulado qué carácter deben tener las personas que todavía no han conocido a Cristo para poder ser tratados por Él. ¿Cuál es el carácter? ¿De qué viene esta parte? Nos hemos dado cuenta que hay personas que Dios les está tratando, pero realmente, como en la vida diaria se ha deformado tanto la cultura, la sociedad, la instrucción familiar, su carácter se les hace difícil aceptar el trato y acercarse cuando Dios los está tratando. Y muchas veces los incomprendemos porque precisamente no enmarcamos que hay un carácter muy deformado conforme el mundo lo deforma y necesitamos bajar y entenderlo a ellos, pero ellos necesitarán también entender qué de su carácter les pone tropiezo. Aquí vamos a ver varios puntos para las personas que se están acercando a Cristo. Si alguno pues está en este grupo y no ha tenido una experiencia de salvación, una vivencia, un genuino, una obra realmente hecha por el Espíritu de redención, pues para él en ese tópico podrá entender muchas cosas. El resto que estamos atendiendo personas, este tópico nos va a servir para entender cómo tratar su carácter, para que puedan entrar viablemente al camino a la salvación y despejar allí lo que es obra espiritual, quizás del enemigo que le estorba, pero también de formación de su carácter que ha de trabajar en él para colaborar con el Espíritu en la obra de su salvación. También tenemos el carácter de los convictos. Muchos se arrepienten, muchos despiertan, muchos se interesan, vienen a las iglesias, se acercan a la grey, conocen a los pastores, pero realmente el paso de agarrar la gracia, el paso de afianzarse en un Padre, el paso de descansar de sus obras y andar en la gracia, el paso de dejarse amar, se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque su carácter, pueden haber pasado por una religión, pueden haber venido de ambientes disfuncionales, de familias truncadas, pueden haber traído traumas de la niñez, estar pasando depresiones, y sí están arrepentidos, sí traen una marca, un hambre, un despertar, quieren encontrar en la Biblia respuesta, pero wow, qué triste. A veces hasta personas les rechazan, sienten mucho complejo, fuertes trabajo, pasan mucho trabajo en sus almas y tenemos que entender cómo acercarlos a Dios, cómo barrer esas trabas sin que se pierdan sus almas. Ya muchas veces no va con la iglesia, no se les trabaja en la iglesia, no se les trabaja en grupo hasta que su carácter pueda saltar esos baches que tiene para poderse llegar a Cristo. Eso será otro tópico.
el carácter de los salvos para presentar a Cristo al mundo, muy claro y bendito por los hermanos mayores en la fe, los hermanos pastores, cómo han demostrado una y otra vez que el salvo pues trae una gracia creciente. Dios ha nacido en él una nueva criatura, ha nacido en él y ha hecho una nueva criatura, pero ha de ser moldeado, ha de ser trabajado. Tomará tiempo y habrá un camino de santificación para llevarlo a parecerse cada vez más a Cristo. Realmente muchos allí tropiezan. Es como nos compartía un hermano que él veía el carácter cuando él analizaba esta temática que estamos compartiendo como un tren, y él decía que el carácter era como los rieles por donde el tren se deslizaba. Si el tren tenía una locomotora, tenía vagones, tenía energía, combustible, pero cuando no tenía carácter era como si tratara de avanzar sobre la tierra, se estancaba, las ruedas se hundían y no podía progresar. Por tanto, muchos hermanos están salvos, han conocido el primer amor, tienen un Dios en sus corazones fluyendo, pero luego contextualizar hombre a hombre, hermano a hermano, cultura, sociedad, ambiente político, militar, tradiciones, se les hace difícil. No saben trabajar adentro de la familia, no saben trabajar a veces con las situaciones a diario, y sí son salvos, pero van atrás, se detienen, se estancan, y cuando avanzan lo hacen muy lento, y realmente en ello queremos recabar también. O sea, estos son los tópicos que estaremos mirando, y de cada uno de ellos, ¿qué miraremos? Queremos hacernos preguntas como esto, por ejemplo. Este modelo, cuando veamos cualquier persona que estemos analizando, la de Jesús, la de un apóstol, nos debemos hacer estas reflexiones. ¿Esto es aplicable para mí? ¿Yo lo puedo replicar? La otra pregunta, ¿qué fue fácil? El empeño. Si ves a Cristo, a los apóstoles viviendo una situación difícil, pongamos, por ejemplo, que te estén haciendo una pregunta si es lícito pagar impuestos o te hagan algunas preguntas si tú eres el que has de venir o eres tú el Cristo. Preguntemos nosotros en ese tiempo si para Jesús fue fácil vivir ese momento o no. O si vemos a María saliendo con un embarazo que no es de su esposo, de su futuro esposo, ¿fue fácil ese momento para María, sí o no? Así como cualquier situación. ¿Qué decir un apóstol que hasta hoy no come animal supuestamente, o sea, conforme a la ley inmundo? ¿Cómo ha de plantearle a personas que para ellos, pues bueno, no es la carne lo que lo contamina? Se le habrá hecho fácil a Pedro, se le habrá hecho fácil a los apóstoles, a Santiago, explicar que la ley hasta Cristo llegó. Se le habrá hecho fácil en explicar que hay otro Señor que no es el César. O sea, el empeño, la vivencia narrada en cada cosa que te esté compartiendo, yo quiero que tú te lo apliques, o sea, te ubiques en ese escenario, y dos, que te hagas la pregunta de si fue fácil o no. Si para ellos el escenario fue convulso y trates de recrearlo. Es muy importante ese punto porque, insisto, todos leemos la Biblia, todos nos gusta el ambiente donde Dios opera, pero no a veces somos finos en agudizar la mirada en el contexto. ¿Qué está pasando? Y en hacerle pregunta al contexto y ubicarnos allí, porque Dios nos va a llevar a ese contexto para trabajar en nuestro carácter. Así como cuando quizás te ubiques en la misión al interior de China, de Hudson Taylor, y te ubiques en el ambiente que queremos ilustrarte, convulso, ambiente de enfermedades, ambiente de incomunicación, de conflicto entre sociedades misioneras. ¿Qué tal? ¿Cómo tú harías una agencia misionera en China en medio ya de un ambiente quizás leudado, quizás marcado por evangelistas no sinceros y misioneros interesados? ¿Cómo lo harías? ¿Qué carácter sacaría? ¿Te sujetarías a complejos, a comentarios? ¿Te irías con el grupo? ¿Qué tendrías que hacer? Igual, si fueras una persona tratada por Dios, Juan Wesley, ¿qué tendrías que hacer en una Inglaterra bien problemática? ¿Cómo lo harías para parar aquellos abortos así espontáneos que los niños estaban en la calle? ¿Cómo lo harías? O sea,
pensar en esa vivencia y ubicarte allí. Por otra parte, hacerte la ilustración de si es mi cultura similar, si es parecida a ella, entonces también te vas a hacer esa pregunta. Bueno, yo viví algo parecido o estoy viviendo algo parecido. Es como, es un ambiente inhumano. Bueno, tengo igual. Dios estará trabajando en mi carácter y querrá Dios que yo saque también ese carácter fuerte y así. La analogía del siglo, ¿qué analogía hay en este siglo con lo que estaremos narrando? Si me tocara vivir eso, ¿estaría yo preparado? Pregunta, ¿cuál es mi comportamiento actual en estas situaciones parecidas? Es importante que entienda, es un discipulado y por lo tanto tienes que hacerte preguntas. El fin de este discipulado es que tú y yo podamos parecernos más a Cristo. El propósito de este discipulado, insisto, es que sea un reto para tu vida. Si no te haces preguntas, si no te autoanalizas, no importa en el escalón que estés, no importa los años que lleven el Evangelio, no importa los ministerios que tengas, si no te haces preguntas muy a lo personal, este discipulado no va a traer bendición sobre tu vida. Es importante, por eso el perfil que nos ha dado el Espíritu es de llevarte a las distintas vicisitudes que vivieron ellos. Nos haremos preguntas de todo tipo. Hablaremos de familia, de hijos, crianza de hijos, de deporte, de política. Hablaremos de responder preguntas capciosas, ya de trampas dentro de la familia. Y en todas ellas habrá un reto a crecer, un reto a sacar el carácter y con la identidad fuerte de Cristo, con sabor a Cristo, que seas la sal que da sabor, y es importante que te quites toda carga y todo cargo, todo tipo de impresión humana, para que tú puedas verte como barro en las manos del alfarero y te dejes trabajar por Dios. ¿Está bien? ¿Qué pregunta nos haremos si el carácter se forma con la vida? Y Jesús no le dio formación del carácter a los discípulos que vivían con ellos. Yo te hago dos preguntas. Una, si Jesús estuviera hoy físicamente en la tierra y te llamara, yo te pregunto, ¿qué formaría en ti? ¿El liderazgo, el matrimonio, tu empresa, tu familia, tu carrera profesional? ¿O formaría tu carácter? De que si Él estuviera hoy vivo cerca allí de tu casa y te escogiera como discípulo y apóstol, ¿qué tú crees de qué Él te estaría formando? ¿Te llevaría a hablar, no sé, de tu empresa, de tu rol familiar? ¿O hablaría de tu carácter? ¿Te llevaría a dejar de ser Boanerges para ser una persona llena de amor? ¿Te trataría como siempre capcioso con preguntas y dudas, Tomás? ¿Qué haría? Te trataría tu carácter. Y número dos, ¿cómo te formaría ese carácter? Si Jesús viviera en tu pueblo y ya entendemos que Él nos formaría conforme Él ha planeado, ¿cómo lo haría? ¿Te daría un curso? ¿Te presentaría una gran diapositiva? ¿Cómo lo haría? Pues tú y yo sabemos que lo haría viviendo contigo. Te invitaría a ir a trabajar, a pescar, irían a una actividad, irían a una comida, pasarían en un funeral, irían a una boda. Seguramente que Él estaría andando contigo, visitando lugares, Él pasaría momentos tristes y alegres, cambios políticos y sociales. Él te estaría preguntando preguntas difíciles. Yo sé que si Jesús estuviera aquí viviendo físicamente, te haría preguntas como, ¿y qué tú crees? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué piensas hacer? Estaría trabajando en tu carácter y no te diría, coge la derecha, coge la izquierda, corre, apúrate, haz aquí, haz allá. Y por eso a veces no entendemos por qué Dios calla, por qué Dios nos trata con silencio, por qué Dios se desaparece del medio y de pronto uno tan enamorado de Él y tan deseoso y con tanto fuego y de pronto no se le ve. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Pues nada, Dios está formando nuestro carácter y está trabajando por medio de su Espíritu en esa conformación de tu nuevo hombre según Él. También estaría amándote y tolerándote. Él estaría formando tu carácter, dejándote pasar penas, trabajando en tus complejos. A veces harías el ridículo, pero Él estaría tolerándote y amándote. Piensa en eso. Piensa, si Jesús estuviera aquí, Él estaría enfrascado en tu carácter y no te diría, ya, ven, sal a lo limpio, vámonos para el cielo, que ya nadie más te moleste, ten paz
vamos a quitarte el dolor, la enfermedad, vamos a impedir que los enemigos te estén molestando. No, no, ya, nadie lo toque, él es mi hijo. Yo estoy seguro que no lo haría así. Y tú también sabes que por eso nos ha dejado un camino angosto, porque él está muy, muy interesado en formar en este tiempo, en ti y en mí, al nuevo hombre creado según Dios. Por tanto, él te va a dejar en ocasiones que quedes mal para ver qué haces y qué dices y para ver cómo tú formas el carácter. Te va a dejar que tengas que enfrentar situaciones borrascosas para ver cómo formas el carácter. Así que ese es el método de él. Y si ese es su método, ya ves sacando lecciones. Una, ¿qué espera Dios? ¿Cómo espera que Él trabaje en tu carácter? ¿A través de tiempo bueno o de tiempo de pruebas? Pues lo va a hacer a través de tiempo de prueba, de retos, de empresas grandes, de ministerios, de cargas que van a estar cargándote. Lo va a hacer a través de traer personas a tu vida, exhortaciones fuertes. Lo va a traer a través de reprensiones. ¿Cómo esperas que Dios lo haga? Lo va a hacer así. Es importante que lo entiendas. Estamos enfasándonos en esta primera charla, las intenciones del Espíritu que ha puesto en mi vida para compartirte. Es muy importante que entiendas que Él va a estar colaborando de una manera práctica contigo y muchas vicisitudes estarás viviendo y Él quiere que las empieces a analizar a través del prisma de que Él está formando tu carácter y vas a ser necesitado llevarte a muchos quebrantos. Lo detengo un momento y quiero ilustrarlo. Cuando ustedes saben que el día de ayer hizo un año que ganamos a un hijo porque está en el cielo, está con Jesús, nuestro amado Elías. Había momentos en donde todos los análisis médicos daban mal. El cáncer aumentaba, las bolas aumentaban, los dolores se aumentaban. Y pues uno estaba viendo como un hijo de 18 años se le estaba yendo. Y él, en ese día, uno de esos días pidió que le hicieran una bandera, que la bandera decía Dios. Y entonces él la levantó y me dijo, tírame una foto. Y levantó la bandera de Dios. Y en ese momento, él me dijo, papi, no te preocupes, Dios lo sabe todo y vamos a salir de esta. Siempre voy a vivir aquí o en el cielo, pero... Y él me dio ánimo. Y a mí yo sentí esa voz de Dios que me decía algo así como, mientras Elías levante mi bandera, todo está bien. Mientras Elías levante mi bandera, todo está bien. Y entonces él a cada rato cogía la bandera, la levantaba como para decirme, tranquilo, todo está bien. El dolor crece, el problema se aumentó, pero Dios nos permitía dar un testimonio de él a través de esa impresión de que en el dolor, en la angustia, en la tribulación, Él forma nuestro carácter. Allí pudimos entender y experimentar cuál es el sabor de Cristo que se le puede dar a pacientes, a acompañantes, a los hijos que están quedando, despidiendo a su hermano, agravándose en una cama. Es algo hermoso cuando Dios forma tu carácter y lo entiendes. Si no lo entiendes, te abrumas. Las crisis vienen, las tribulaciones aumentan, no sabes para dónde coger, no sabes qué está pasando y no entiendes que estás dentro de un curso. Estás en el taller del maestro. Él te está conformando para la próxima vida, que es en la gloria con Él lo puedas estar viviendo. Así que, ¿cómo formarás el carácter de tus hijos? Este curso te va a servir para eso. El de tus discípulos es muy importante que lo vayas entendiendo. Va a ser retándolos, no quitándole dolores, va a ser poniéndolos en situaciones difíciles para ellos. ¿Cómo llevamos a nuestros niños a aprender a caminar? Poniéndole lejos del objeto. Así vamos a formar su carácter. Cuando les enseñamos a no tener perreta, a no golpear, le vamos formando el carácter. Así vas entendiendo un grupo de cosas de no ser, ¿cómo se llama? Un padre consentidor, una madre consentidora. Igual vas a estar ayudando al mundo perdido, vas a ir sacando lecciones. El mundo perdido no se le ayuda así quitándole los problemas, sino formando el carácter. Muy importante que en este discipulado entiendas que la ayuda que le vamos a dar a muchas personas que tocan nuestra puerta, que piden, que lo quieren fácil, es que traen su carácter tan torcido que nosotros no les podemos quitar en un día todo el mal que traen de atrás. Tendremos que ayudarle a salir de sus malas vidas formando el carácter. El hambre que traen muchas veces es por no ser diligentes, son perezosos y que tenemos que quitarles
su mal carácter para que se vaya entonces el hambre que traen arriba. Y así muchas personas traen conflictos matrimoniales, conflictos de pareja. ¿Y cómo vamos a ayudarlos? Formándoles el carácter. No podemos recibirlos en casa, hospedarlos así porque andan asustados. Mejor digámosle, te vamos a ayudar. Y hay algo dentro de ti que cuando cambie, tu vida cambia. Ese es el carácter que vamos a ir formando. O sea, estos son los propósitos que tiene este discipulado. Algunas analogías, por ejemplo, la guerra espiritual, que a muchos llaman pues guerra espiritual, es pelearse con los demonios. Otro ambiente que es el crecimiento, cómo hacemos crecer la iglesia, es pelearse con las culturas, con los estándares de ver cómo hacemos crecer la iglesia. La teocracia es pelearse, fajarse con los partidos políticos para hacer que Dios se tenga en cuenta, que se deje teocracia, el gobierno de Dios. La psicología cristiana es pelearse con los estándares para poder ayudar a otros, pero el carácter es pelearse con uno mismo. El carácter es, amado mío, pelearse con uno mismo, es trabajar contigo. Y es allí donde yo quiero que vayas pensando que vas a tener que trabajar despacio, con una manera resuelta, que no es lo mismo que hacer crecer la iglesia, no es lo mismo que obligar que a Dios se tenga en cuenta, no es lo mismo que sacar un demonio, que se le da una orden de ti para afuera, no es lo mismo. Creo que formar el carácter, tienes que ir entendiendo que no es pelearse con el mundo, no es pelearse con los conceptos, con el televisor, no es pelearse con los partidos políticos, no es pelearse con los partidos de fútbol o de deporte, es pelearse contigo mismo. Muy importante que sea sencillo, sensato, profundo en esto, es mirarte una y otra vez. Muchos lo hemos hablado, su vida puede venir deformada, con ademanes, con gestos, con maneras de vestir, de hablar, con formas, con formatos de relación con su prójimo bien desdeñados, pero allí Dios trabaja. Y hemos visto afeminados portarse varonilmente, hemos visto hombres chabacanos tomar un molde de hombre de bien que puede pronunciar la palabra de gracia. Hemos visto mujeres muy libertinas, de carácter resuelto, descompuesto. Hemos visto jóvenes aprender a entrar en la gracia de Dios para alcanzar a otros jóvenes, teniendo un carácter tenaz, un carácter emprendedor, un carácter que sin dejar de ser juvenil puede ser espiritual, dinámico, y así queremos que tú lo vayas analizando. Es pelearte contigo, es pleitearte contigo para poder llevar a cabo, colaborar con Dios en esta hora. Entonces, hasta aquí la presentación. De esto se trata este discipulado, que tú vayas trabajando contigo, si eres joven, bien, si eres anciano, bien, pero en todos, yo sé que va a ser algo personal. Es muy importante que lo vayas mirando, que no lo analices como un conocimiento. Hoy nos toca hablar de temas un poco densos, de otras áreas, poco, digamos, teóricos, pero yo quisiera que no te ubicaras en que este curso es para tener un conocimiento. Si tan solo te sirve para un conocimiento, te sirvió de poco. Ya, créeme que muchos, el arrastre que traen en su vida se debe al carácter. ¿Sí? Las muchas consejerías que a diario damos, nos damos cuenta que, obvio, no han traído padres, no han traído familia, no han traído cultura cristiana, no han dejado entrar a Dios a sus vidas, y cada día se deforman más. Y luego aún tenemos otro contraste, llegan a ser salvos y abandonan el trabajo del Espíritu en su carácter, en la formación del nuevo hombre, y cortan la obra del Espíritu y tristemente van atrás. Así que yo te pido que te sea un reto, y más que un curso de conocimiento, sea un reto para superarte tú y ofrecerle a Dios una versión espiritual, gloriosa, bíblica y piadosa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, pasamos a los conceptos. Vamos a iniciar ya de qué es, un poco esclareciendo qué es carácter. A veces los hermanos se nublan en sentir la idea de que, bueno, si a ti te preguntan qué
el carácter es el temperamento. El carácter es, son las emociones o qué es los sentimientos. Bueno, el miedo. Bueno, cuando yo tengo miedo es que soy miedoso. Mi carácter es miedoso. O los que son, no sé, rápidos en hablar y actúan rápido, coléricos, son sanguíneos. Eso es un carácter bueno, ¿ya? Otros hablan de las personas que son meditabundas, que son analíticos, que son profundos. Esas personas tienen un carácter mejor, porque y entonces hay confusión y es muy importante que hoy, que vamos a empezar la parte teórica, quizás la próxima clase, comenzaremos ya a aterrizarlo con todo lo que ahorita te anuncié, pero hoy es importante que tú entiendas qué cosa es temperamento, para que no critiques a un hijo que quizás trae un temperamento sanguíneo, qué cosas son las emociones, para que no te condenes cuando sientas algún tipo de emoción y que entiendas de qué va una cosa y de qué va otra, qué son los sentimientos y por último, qué es el carácter. En este punto, que es hora teórica, pero te va a servir. Si tienes un empleo, una empresa y tienes empleado, es importante que aprendas un poquito para que sepas desgajar una cosa de otra. ¿Qué cosa es espiritual? ¿Qué cosa es de formación de su carácter? ¿Y qué cosa es él que es hiperactivo? ¿O que es así de lento? ¿O que se toma más tiempo para pensar? Entiéndelo si eres papá, si eres mamá. Todos no somos iguales. Todos los seres humanos traemos genéticas distintas, cerebros distintos, sistemas nerviosos únicos, y en ello tienes que pensar. No sea que le pidas a un hijo que sea como su hermano, no sea que le pidas a tu esposa que sea como la esposa del hermano tal, no sea que le pidas a tu predicador o a tu pastor que sea como el pastor X. Oye, entonces ahí necesitamos esclarecer conceptos, ¿ya? Vamos a empezar con el temperamento. ¿Qué cosa es el temperamento? El temperamento es en esa parte de la personalidad que el origen se asienta en la genética. Temperamento es algo que va en los genes, ya es algo que te imprime Dios, que sale a la hora de tu formación en el embrión. El sistema nervioso se clasifica por tres cosas: cuán rápido sea, cuánta fuerza tenga y cuánto equilibrio tenga. Entonces el temperamento va ligado al cerebro. Si tu cerebro es rápido, si tu cerebro es fuerte, ya fuerte, y si tu genética, si tu origen en la genética, ¿cómo es? O sea, ¿qué tal los genes que te han imprimido tus antepasados? Por ahí va. El temperamento, por tanto, es algo incambiable. Están divididos, por ejemplo, un sistema nervioso, o sea, un cerebro que sea rápido y equilibrado, será sanguíneo. ¿Ya? Esto es un tema teórico, así lo explica los que saben de la psicología, y lo han clasificado en base a muchos estudios. ¿Ya? Hay que son sanguíneos, ya lo habrán oído, flemático, melancólico y colérico. O sea, el temperamento de un flemático es porque su sistema nervioso es lento y equilibrado. Es lento, pero no da bandazos. Lento, pero él va al equilibrio. Eso es un temperamento. No es de criticar a una persona que sea lenta. Él es lento por naturaleza. Hemos atendido familias con crisis porque se atacan unos a otros porque él o ella es lento y no entiende que eso es incambiable. Eso no es carácter, ¿ok? Eso no es carácter. Su cerebro funciona así, los genes de su familia funcionan así. El melancólico tiene un sistema nervioso débil, ¿ya? Puede ser asustadizo, puede ser huraño, puede ser meditabundo, puede rehuir alguna crisis, pero su mente funciona así. Y no es mal carácter, ni es mala persona, es un temperamento. Igual los que son de mente fuerte, rápido, pero desequilibrado, la ciencia los clasifica como coléricos. Tienden a ser grandes líderes, son de mente así muy rápida, tienden a ser tan grandes líderes que pudieran ser dictadores, ¿ya? Pues son de mente muy fuerte, no les importa nadie, pueden caminar contra la corriente solo, muy rápido ven una salida y pueden ir de un extremo a otro. El encontrar el equilibrio se le hace difícil. Por tanto, esos coléricos también lo tenemos en la casa, en la iglesia, lo tenemos en la calle, son nuestro prójimo y muy importante que sepas clasificar uno u otro. Muy rápido, pasándole por arriba, el sanguíneo, ¿quién es? Una persona cálida,
campante, vivaz, receptiva por naturaleza, toma decisiones basándose en los sentimientos más que en la mente. O sea, el sanguíneo le va a los sentimientos, es muy comunicativo, etcétera, etcétera. Son cualidades, las puedes buscar por ahí, por internet, está muy generalizado, está muy común, la ciencia se ha puesto de acuerdo en esta clasificación y nada más son puntos muy rápidos. El sanguíneo es sanguíneo, tiende a ser así, emocional, igual el flemático, son personas calmadas, tranquilas, su temperamento tienden a ser equilibrado, son calculadores, ¿ya? Porque así va su mente. Él no sabe ser distinto. Generalmente es una persona que se toma tiempo para tomar decisiones. Es flemático, él decidirá lento. El melancólico igual, es una persona generalmente perfeccionista. Atiendan esto. Él lo hace todo al detalle, pero él tiene una introversión. Puede adquirir muchos talentos, pero va casi siempre a ver la parte negativa de las cosas, a ser un poco pesimista. Es melancólico. Tienes que ayudarlo, tienes que entender que tiene puntos fuertes como que va a hacer detalles que tú no eres capaz de hacer, u otro, un sanguíneo, no hará a la perfección algo como un melancólico, pero trae comúnmente a tener cambios de enojo, complejo y así, porque su mente va así. Cuando todos van rápido, él va más lento y tiende a hacer eso. Igual, el colérico igual tiende a ser muy decidido, de firmes decisiones, se fija, se pone metas muy altas y tiende a ser explosivo, agresivo, no siempre cumple la regla, no por falta de capacidad, sino porque le pierde el interés. Puede ser dominante, manipulador. El colérico lo hace sí o sí, por la buena o por la mala, por la derecha o por la izquierda, que él quiere hacer todo lo que le desee. Su mente no entiende un no, una parada. Ya él se va por la izquierda. Entonces, a esa persona tenemos que entender. Eso es parte de su vida. Ahora, una persona no es de condenar porque tenga un temperamento u otro. A él se le va a hacer difícil. Y menos que menos, igual las emociones. ¿Qué son las emociones? Otro punto. No es lo mismo que el temperamento. Las emociones es esa percepción de que algo nace fisiológicamente de una percepción que te hace en la realidad. No va a lo que tú puedas elaborar. Las emociones son tristeza, enfado, miedo, alegría. Tú no te planificas un miedo. Las emociones son involuntarias. Tú no te planificas una alegría ya tras una buena noticia. Tú no sabes por qué te alegras, pero te alegras. Eso es una emoción, no tiene valor moral, no tiene un carácter malo ni bueno. Ya son emociones. Está en función de un efecto fisiológico que brota de ti al interactuar con el medio que te rodea, al interactuar con otras personas. Es un estado brusco que sube súbitamente y no tiene valor moral. Repito, puedes estar emocionado. Eso es importante que lo entienda porque no vas a provocar robots nunca. Nunca vas a tener hijos robots, no vas a tener esposas robots. Las emociones son parte de la vida. Los momentos traen alegría, traen tristeza y queremos espiritualizarlo. No llores, no te alegres. Puedes trabajar en función de entender que estás emocionado para colaborar con tu carácter y eso es formación de carácter, pero no puedes dejar de estarlo. Cuando estás emocionado, punto, lo estás. Cuando estás alegre, lo estás. Cuando estás triste, lo estás. No hay manera de salir de allí. O sea, vas a trabajar lo que adelante te voy a enseñar. El carácter va a ser el obrero, el que va a acomodar cada cosa donde va y lo va a poner en función de un plan superior. Carácter, por tanto, al final lo vas a entender, trabaja como o expresar o darle conducto a las emociones de una manera eficaz, pero no caigas en una trampa de qué es lo que pasa. Igual los sentimientos que son es la suma de una emoción y un pensamiento. Ya, estoy emocionado, estoy triste y alguien viene y me dice, es que a ti no te quieren. Entonces, el sentimiento viene a ser de depresión. Ya es un sentimiento, repito, la información, los pensamientos que vienen sumado a la emoción dan un sentimiento.
y tampoco son de condenar. Es algo, ¿ya? Es algo subjetivo. No está mal en tener un sentimiento de dolor, de indignación. No está mal en entender por qué, porque traes un análisis y una emoción, y ambos se juntan y te dan un sentimiento. Pero el carácter te va a ayudar a trabajar esos sentimientos. Estar enamorado, vino un roce, vino un pensamiento, vino una emoción, y esas dos mezclas dan un sentimiento. Estoy enamorado, me siento atraído. Ese sentimiento en sí mismo no es malo. O estoy sintiendo desprecio. Alguien dijo algo de mí malo, me dicen lo que dijo, se portó feo, estoy teniendo un sentimiento de menosprecio, de enojo, y ese sentimiento en sí no es malo. Ya luego verás cómo se va convirtiendo en una tentación, pero el carácter, el espíritu lo va a llevar a que trabaje para que ese sentimiento no se ahonde. Por tanto, ¿qué es el carácter en sí? Entonces, para hablar de carácter, por ejemplo, vemos muy brevemente todos los nombres de Dios. Si te das cuenta, Dios, su carácter dice quién es. Ya sus propios nombres dicen su carácter. Es muy hermoso. Jehová Jireh, quien no lo sabe, Dios proveerá. Jehová Nisi, Jehová Shalom, Dios es mi paz. Cuando vemos el nombre de Dios, en el nombre de Dios está su carácter. Mira tú qué importante. Él es el Elohim, el poderoso, el Olán, el eterno, Él es el Shaddai, Él es el todopoderoso. Y cada uno de ellos nos dice quién es Dios. Mira qué importante, que por eso nuestro Dios no tiene nombre, sino que su carácter hace su nombre. Mira tú qué importante. Así igual pasa con el Hijo. Él es el Verbo, es el que actúa, es el Cordero, es el que fue sacrificado, es el pan de Dios, igual con el Espíritu. Los nombres van mezclados al carácter. Tan importante es que el nombre tuyo te lo ponen, o en aquellos tiempos hebreos, muy ligado iba al nombre con qué tipo de persona tú eres. ¿Quién fue Jacob, por ejemplo? El suplantador. ¿Ya? Recuerden cómo una y otra vez trabajó con su hermano por suplantar su primogenitura. Nabal, su nombre significa necio, ya sabemos la historia. Abraham, su nombre significa padre de multitud. Israel, quien lucha con Dios, ¿ya? Entonces, mira qué es el carácter, es algo que va impregnado a tu vida de una manera muy, muy personal, al punto que llega a ser tu propio nombre. Es entonces el carácter, es una reacción tuya ante las circunstancias y ante la relación con otras personas. ¿Qué es el carácter entonces? Es cómo tú te comportas. Y mucho vamos a hablar de la parte, digamos, teológica. Sabes, por ejemplo, que tenemos que ser misericordiosos. Ahora, ¿cómo ser misericordioso? Cuando una persona delante de ti es un homicida, o vive al lado, o ha violado a tu hija, o está denigrando tu dignidad, ¿cómo ser misericordioso? ¿Cómo amarle? Es esa reacción, según la naturaleza. Muchas veces vamos a mirar que el carácter, hay muchos que no entienden, es la manera en que tú vas a reaccionar. Vas a reaccionar delante de las personas según el carácter que tengan. Los fuertes son aquellos que realmente mantienen su reacción, su elección, a pesar de los eventos y factores adversos. Los débiles son aquellos que cambian su reacción por los adversos, por los demás, por las actitudes de los demás. Entonces, carácter es tu reacción frente a las circunstancias de la vida y tu reacción en relación a tu semejante. Eso es carácter. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo reaccionó Cristo ante las decisiones en su vida, ante el entorno que vivió, cómo se relacionó con su prójimo, cada uno de los apóstoles, y cómo de cada uno de ellos vamos a ir sacando lecciones y vamos a hacer partes prácticas, ensayos prácticos de cómo lo hacemos nosotros en nuestra vida. Y la personalidad, por tanto, a quien pregunta, ¿cuál es la personalidad? Es la suma del carácter y el temperamento, ¿ya? Es ese hombre que genéticamente, que cerebro tiene esta cualidad, y cómo él puede trabajar ese temperamento, esas emociones, esos sentimientos, y cómo puede ponerlo en función de un diseño. Esa es la personalidad, que la ciencia lo llama así, es la conformación del carácter
más el temperamento. Por tanto, es donde trabajaremos evidentemente sobre el carácter y Dios estará ahí. ¿Qué le toca a Dios y a nosotros? Ya termino con esta parte. ¿Qué le toca a Dios? Dios nos dará su ejemplo, ¿ya? Dios nos dará argumentos, Dios nos dará la salida en la crisis, Dios nos dará los principios. Ahí tenemos los textos. Cada día Dios hará esto, su parte. Él se ha comprometido con formarnos y llevarnos a la imagen de su Hijo unigénito. Eso Dios lo hará. Él no le toca y nos toca a nosotros esta otra parte. A nosotros nos toca poner la mirada en Jesús. No lo va a hacer Dios. Dios no va a obligarnos a mirar a Jesús. Nos toca estudiar estos temas, estudiar temas bíblicos, estudiar historia bíblica, estudiar historia del cristianismo, para entender cómo Dios quiere revestirme de Cristo. Nos toca revisarnos con sinceridad. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nos toca aceptar la exhortación, nos toca escuchar la exhortación y la reprensión de alguien que nos ama, de alguien que nos ministra. Nos toca ir a nuestra sinceridad, a nuestra recámara secreta y hablar con nosotros mismos y hacer un análisis desprendido de todo complejo. Nos toca ponernos límites, nadie nos los va a poder poner. Nos toca poner disciplina, no va a ser el Espíritu. El Espíritu te va a dar, recuerden, recursos, argumentos, principios, te abrirá puertas para que tú salgas, pero tú tendrás que poner límites. Él te va a formar, Él te llevará, pero tú eres quien responde finalmente por tu vida. Y por último, tendrás que decidir aprender de quienes lo han logrado. Es muy importante que busques quiénes lo han logrado, cómo lo han logrado, y que tengas el reto de decir, quiero imitarlo. Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, y te va a hacer mucho bien hablar con hermanos que van delante en el camino, no porque sean mejores, sino porque llevan más tiempo y van con gracia. Tendrás que buscar a hermanos mayores, mujeres, jóvenes, personas de tu edad, de tu cultura, a los cuales decirle, hermano, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te ha tratado Dios? ¿Qué has hecho? Vi que mejoraste. ¿Cómo cambiaste tu modo de hablar, de vestir? ¿Cómo lograste un matrimonio así? ¿Fue siempre así? Y encontrarte con hermanos y personas sinceras que te quieran decir la verdad, que no jueguen con la hipocresía, con la apariencia, que se atrevan a abrirte sus vidas y decirte, Dios me llevó a este quebranto, Dios me hizo entender aquí, así estuvo mi matrimonio, mis hijos estuvieron por acá, entendí acá, entendí allá, y tú vas a aprender de tales personas. Así lo hicieron los apóstoles, así lo hicieron toda la época del cristianismo que vamos a estar salpicando en este estudio. Concluyo, en buena medida, por tanto, no somos responsables, o sea, de los temperamentos, de las emociones y los sentimientos. Ya hoy termino y quiero que te quede claro, no podemos hacer guerra con lo que no nos fabricamos. Los temperamentos vinieron en los genes, las emociones nacen abruptas y los sentimientos muchas veces vienen de tales emociones con estándares que nos vienen en pensamiento. ¿Ya? Dicen que estás gordo y el estándar de aquí es que los gordos son feos. Pues entonces viene un sentimiento de depresión. Ay, yo estoy gordo y aquí los gordos no son vistos bien. Ese estándar es un pensamiento. Igual, tengo muchos hijos. Ahí todo el mundo dice que no se puede tener tantos hijos. Ay, estoy deprimido, estoy triste porque ahora me siento tentado a abortarlo. Así. O sea, los sentimientos no son de condenar. Ahora, el carácter sí será formado por Dios en unión a tu persona. O sea, tú vas a hacer una unión y un vínculo con Dios y te vas a dejar tratar por Él. Te va a llevar, repito, a soltar, a ser más generoso, a humillarte, a ser claro, a no ser, digamos, complaciente con personas. Tendrás que expulsar personas, tendrás que hablar fuerte con algunos empleados, tendrás que hablar muy claro con tu prójimo, tendrás que pararte por la verdad, pararte varonilmente, tendrás situaciones de mucho conflicto con tus hijos, poner reglas, tendrás que trabajar en la línea de un carácter fuerte. Es lo que quiere Dios. La personalidad, por tanto, Dios la va a ir formando en tu vida, trabajando colaboradamente. Él va a obrar en ti y tú vas a estar dispuesto a dejarle que Él cumpla su propósito. Aquí termino.
en la próxima clase continuaremos mirando ya muy más de cerca cómo Dios quiere que le imitemos, y de cada perfil de esto nos haremos preguntas prácticas. Cómo lo vivieron cada uno de ellos y cómo nos puede estar tocando a nosotros de cerca. Y luego en el grupo nos dejamos la pregunta que quieren que se debata o que se amplíe en cada uno de ellos. Oro para terminar. Padre amado, ayúdanos a conducirnos en este mundo. Gracias por el interés que has tomado en enseñarnos a conducirnos en estos tiempos tan difíciles y dejarle al mundo el sabor a Cristo. Señor, más que palabras, queremos esa identidad, que el mundo encuentre en nosotros a Cristo, ese sabor a ti, Señor. Más que traerlos al local, al templo, a la congregación, queremos que ellos quieran venir a nosotros, viéndote en nosotros, que quieran acercarse a imitarnos, a preguntarnos cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos logrado. Guíanos a ello, Dios. Hemos sido débiles muchas veces, hemos estado chocando una y otra vez. Padre, hemos sido a veces estorbo a proyectos, estorbo a iglesias crezcan, estorbo a tu obra que puedan hacer en un ministerio en mi vida. No hemos trabajado firmes y serios, con determinación, con disciplinas, para que tú logres tu propósito en nosotros. Gracias por tomarte el interés una vez más y traernos a ti, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. ¿Ya? Entonces, buenas noches. Que Dios les bendiga mucho. Chao.